algo nuevo no significa algo reparado, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener algo y si yo lo arreglo, yo voy a tener pues algo reparado y ya es nuevo. No, sino que la definición como tal es que es algo completamente diferente. El fracaso, el desierto de Pedro como tal fue un poco doloroso porque fue hasta en público. O sea, realmente fue hasta en público porque fue ante la gente que negó a Jesús, que te había dicho, yo no te voy a negar. Hola, ¿qué tal amigos, familia? Un gusto poder saludarles, un gusto pues poder que usted nos deje entrar a la puerta de su casa. Y pues aquí nada más básicamente iniciando un proyecto que pues hace mucho tiempo le había comentado a Karen y la verdad que pues con las ganas y el entusiasmo creo que como objetivo poder hablar de Dios, poder platicar cosas que relevantemente en nuestras vidas nos impactan y pues no hay mejor compañera, no hay mejor pues aliada que Karen Escobar, mi mejor amiga, mi esposa y pues con la persona con la que yo recurrentemente hablo sobre Dios, sobre la palabra que es pues súper importante para nosotros. Y pues, ¿qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Bien, un gusto, un placer estar aquí apoyándote en este proyecto. Creo que es uno de los mejores proyectos que has podido emprender. Realmente hablar de Dios, que otros conozcan su poder, su amor, su bondad, su misericordia, tantas cosas que Él es, ¿verdad? Y pues que siempre lo tenemos a Él y es bueno conocer un poquito más de Él. Así que creo que este es el objetivo de estar acá en este momento después de hablar de Dios. Ok, listo, nada, igual agradecerte por el tiempo, sé que pues el tiempo a veces lo tenemos bastante reducido, pero si los medios actualmente se están ocupando para otras cosas, para otros fines, para que realmente se están destruyendo pues familias, vidas enteras utilizando los medios, ¿por qué no hacerlo para poder hablar de Dios? ¿Por qué no hacerlo en este formato que para mí es uno de mis favoritos y tú lo has notado, que es el formato de podcast? Es como una conversación que vamos a tener, que vamos a ir llevando poco a poco y nada, la idea es que podamos desarrollar poco a poco igual las personas que nos pueden ver. Yo creo que si tenemos una view, 2 views, no importa, alguien lo escuchó, alguien le pudo impactar, alguien pudo escuchar parte de lo que nosotros pues estamos hablando y a alguien le quedó la semillita. Exacto, a alguien le queda esa semilla, ¿verdad? Y que de lo que me encanta de este formato es que lo podés básicamente escuchar en cualquier momento. Si estás, yo en lo personal lo hago, si estoy lavando trastes estoy oyendo podcast, si estoy barriendo estoy oyendo podcast y tengo muchos favoritos. Más adelante pues creo que nos van a conocer poco a poco. Somos un matrimonio pues joven y nada, esperamos que poco a poco en lo que transcurre este proyecto y esperamos ser disciplinados. Esperamos ser constantes porque creo que es primera vez, aquí hay un contrapeso. Yo soy el extrovertido, el hablantín, el que habla mucho y tú eres la introvertida. Cada quien tiene su... A mí me cuesta un poquito más, pero vamos a hacerlo. Sí, y nada, es el contrapeso, ¿no? El que todo matrimonio debe tener. Así que en lo personal yo soy el hablantín, pero vamos a llevar esto, nada, siempre con el enfoque y en ese formato, ¿verdad? Que sabemos que pues muchas personas lo pueden escuchar o de repente, repito, si nos dejan entrar pues en su casa pues para oír de las bondades que tiene el Señor. Así que esta es la intro de este bonito proyecto que vamos a tener poco a poco y que vamos a ir avanzando en el tiempo y esperamos pues que ir mejorando en muchas cosas. Es primera vez que creo que hacemos este tipo de cosas y vamos a ir mejorando, ¿no? Entre calidad, entre lo que podamos hacer. Creo que todo lo que pues
sea para Dios, pues sea para bien, ¿no? Así es. Entonces, tal como ya lo leyó en el título de este video, para poder arrancar este podcast, para poder arrancar este mensaje que pues retomando la palabra de Dios, y viene como una pregunta y es: ¿siempre hay un nuevo inicio? ¿Siempre hay un nuevo inicio? Y es una pregunta como de repente un poco complicada, Sí. y ya que pues quizás esa pregunta no la podemos hacer en diferentes etapas de nuestra vida. En lo personal, por ejemplo, en mis estudios, por ejemplo, yo tuve quizás pues el caso de que dejé 2 materias. Y es como, voy a poder volver a iniciar esta materia, voy a poder arrancar de nuevo, sabiendo pues que era como un desajuste. Bueno, tú sabes cómo funciona la universidad, y es que si dejas una, básicamente tenés que volver a iniciar para que se pueda cumplir, digamos, el ciclo de la carrera. Sí. Entonces, y esa pregunta en muchas y en diferentes áreas de nuestra vida, y es que a veces probablemente hayamos pensado el que ya es demasiado tarde para volver a empezar, o de repente esto ya no tiene arreglo, puedo volver a iniciar. Entonces, y son esas cosas que ahora queremos traer con esa pregunta: ¿siempre hay un nuevo inicio? O si realmente Dios nos va a conceder un nuevo inicio. Y más allá de ir desarrollando esto poco a poco, amor, es que básicamente lo hagamos a la par de la palabra de Dios, a la par del texto, y que podamos ir viendo en realidad lo que Dios tiene preparado, más que traer un podcast motivacional o traer un podcast con palabras bonitas, con palabras que te puedan motivar, pero si no son a través del fondo de la palabra de Dios, creo que no es válido, ¿no? Exacto, creo todo tiene que estar basado en lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Exacto, entonces es lo que vamos a tratar siempre de llevar de manera paralela, y que pues sea también útil para alguien. Así que, ¿y por qué a través de la palabra de Dios? Porque justo la Biblia, ¿sabes? Sí, de todas las historias que nosotros leemos en la Biblia, básicamente es un libro de segundas oportunidades. Así básicamente es un libro que si nos podemos leer desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, y te vas a encontrar con bastantes historias, con Moisés, con Abraham, con varias historias, con Noé incluso, o sea, básicamente de nuevas oportunidades, de segundas oportunidades. Y es un libro que básicamente nos enseña el que Dios es un especialista en las segundas oportunidades. Claro, porque, perdón, de hecho, o sea, la Biblia no te habla de personas perfectas, sino de personas que cometieron errores, pero Dios estuvo ahí para levantarlos. Entonces es una nueva oportunidad que les dio a muchos de los personajes que aparecen en la Biblia. Y si se lo dio a ellos, ¿por qué a nosotros no? O sea, creo que es para todos, ¿verdad? Las segundas oportunidades creo que Dios nos las da a todos. Así es. Y pues eso, ¿verdad? No venir y pensar, voy a ir a la iglesia porque voy a ir a la iglesia hasta que yo crea que ya estoy haciendo las cosas bien o soy perfecta. Nadie es perfecto, y nosotros vamos a la iglesia para ser mejores personas, pero no perfectos, porque perfectos pues ya sabemos solo quién es, ¿verdad? Claro, sí, definitivamente. Y hay algo, probablemente este versículo lo puedan de memoria, y es 2 Corintios 5:17, y la Biblia dice: por tanto, si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es aquí ya desde ese versículo la pauta de que cuando Dios obra en una vida, básicamente las cosas, dice, todas son hechas nuevas. No dice algunas cosas, no dice parte de tu vida son cosas nuevas, sino que dice todas las cosas son hechas nuevas. Y es curioso de que la palabra nuevo viene del griego kainos, de esa palabra, que aquí es donde entra como esa definición realmente, que no significa, digamos, algo nuevo no significa algo reparado, ¿no?
Es decir, nosotros podemos tener algo y si yo lo arreglo, yo voy a tener pues algo reparado y ya es nuevo. No, sino que la definición como tal es que es algo completamente diferente en naturaleza. Es decir, es lo mismo, pero básicamente diferente, transformado, completamente renovado. Sí. Entonces, bajo esta definición, básicamente la Biblia tiene ese patrón. Desde que iniciamos, desde que tú inicias leyendo la Biblia, por ejemplo, Génesis dice que comienza, al principio hizo Dios los cielos y la tierra, y es porque estaba vacía, estaba desordenada. Exacto. Entonces, había un total caos. Y dice la Biblia que, pues, Dios, el creador, pues, creó todo después del caos, o sea, después de que todo estaba desordenado. Y eso fue como un inicio. Otro inicio que hubo, pues, es el del diluvio, desde Noé. Básicamente, pues, toda la tierra fue cubierta de agua. Y ves aquí nuevamente ese patrón donde de lo que ya existía, Dios hizo algo nuevo. También el pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel, después de que, pues, básicamente Dios había hecho tantas y mostrado tantas veces su mano, y el pueblo de Israel caía una y otra vez. En la liberación, cuando los quiso sacar de Egipto, una y otra vez mostraba su mano, pero el pueblo de Israel caía una y otra vez, pero aún así Dios vuelve a levantarlos hasta mostrarles la tierra prometida. Entonces, si te fijas, podemos seguir hablando de este tipo de patrón en la Biblia. Y por eso es que la Biblia se especializa también, la palabra de Dios se especializa en ese tipo de historias que son nuevas oportunidades. Así es. Así que es eso lo que me ha impactado este tema es justo eso de que Dios es tan bueno y tan misericordioso de que Él brinda esas oportunidades, esos nuevos inicios y esos nuevos comienzos, donde Dios es experto en eso. Dios es experto en eso. Y vamos a ver dos historias puntuales, amor. Okay. Dos historias muy puntuales que probablemente los que nos puedan ver, los que nos puedan escuchar, ya hayan escuchado esta historia. Y es, por ejemplo, la historia de Moisés. Como sabes, Moisés era parte de la realeza de Egipto, pues, estaba en su linaje. Y después de esta parte de su vida, que fue hasta cierto punto poco complicada y dramática al mismo tiempo, cuando estaba y justo tuvo que mató al egipcio, porque pues estaba, digamos, maltratando o estaba agrediendo a un hebreo. Entonces lo mató, y dice la Biblia que Moisés huyó al desierto, se fue al desierto, y huyó como fugitivo. Básicamente dice la Biblia que pasó 40 años en el desierto, pensando que ya todo había terminado. Moisés se dirigía al desierto por 40 años, ¿te imaginas? Sí. Pensando de que ya no había más que hacer, ya no iba a volver al palacio donde él estaba. Sí. Probablemente se había resignado, ¿verdad? Probablemente se había resignado, había dicho, no, pues ya no hay más que hacer. Sí. Y en Éxodo 3, Dios se le aparece a través de una zarza, imagínate, una zarza ardiente, que la Biblia dice que nunca se consumía. Y es aquí donde desde ese momento inició esa nueva oportunidad para Moisés. Claro. Y lo interesante, ¿sabes? Que Dios no se reveló o no lo llamó cuando tenía todo. Cuando tenía todo a su disposición, pues era parte de la realeza, era parte del linaje de Egipto. Y bueno, saben el resto de la historia, pero Dios no lo llamó en ese momento, sino que lo llamó cuando estaba en el desierto. Y sabes, para la cultura hebrea, el desierto representaba como esa transición de preparación, y
y es ahí donde tú ves que varios hombres de la Biblia pasan ese proceso del desierto, desde Abraham, por ejemplo. ¿Cuántas veces no Dios obró en la vida de Abraham cuando pasaba el desierto? O, por ejemplo, Moisés, estuvo 40 años en el desierto. Y incluso Jesús, que fue cuando estuvo en el desierto y estuvo básicamente siendo probado y tentado a lo que le decía Satanás. Y como tú lo dices, ¿verdad? Si lo vemos hoy en la vida real o en la vida cotidiana, muchas personas dicen está pasando por el desierto. Y probablemente Dios los tiene en una preparación, está preparando esas vidas con un propósito. Porque Exacto. cuando el Señor da segundas oportunidades es porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito que quiere cumplir en esa persona. Y justo por eso da esa segunda oportunidad. Y no solo te da la segunda oportunidad, sino que te muestra el camino. Creo yo que eso es algo, ¿verdad? Que tú lo puedes decir, esto es de Dios. Porque no solo te da la segunda oportunidad, sino que ya tú sabes o tú sientes en tu corazón qué es lo que debes de hacer. No solo, pues, ya tengo la segunda oportunidad, sino ya tengo en claro, o el Señor te pone en tu mente, en tu corazón, qué es lo que debes de hacer. Y ahí es para que el Señor cumpla su propósito en ti. Creo yo, ¿verdad? Sí. No, definitivamente. Y el desierto es donde realmente sucede esa, como ya lo dijimos, la preparación, pero más allá de eso, el poder aprender y superar el desierto. Sí. Si es que si no vivís el desierto, es que fácil es poder hablar del testimonio de alguien más, o fácil es hablar de la prueba de alguien más, pero hablar de tu propio desierto, creo que ahí es donde Dios realmente es que muestra su gloria. Y pues con Moisés, ¿verdad? Por ejemplo, justo ahí fue cuando él se le apareció en una zarza ardiente. Hay otro ejemplo que a mí me impactó realmente, y es justo el de Pedro. Por ejemplo, cuando el inicio de él fue como un poco distinto, porque nace del arrepentimiento. Como sabes, ese hombre fue el que negó a Jesús. Y Jesús le había dicho, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y sabes que el nuevo inicio de Pedro básicamente fue aquí, en este momento, porque el fracaso, el desierto de Pedro como tal fue un poco doloroso, porque fue hasta en público. O sea, realmente fue hasta en público, porque fue ante la gente que negó a Jesús, aquel que había dicho, yo no te voy a negar. Y sabes qué fue qué es lo lindo, amor, de la historia de Pedro, y es que Jesús no lo cuestiona, o no le digamos, señala, no le reprocha, exacto, con ¿por qué fallaste? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué hiciste esto y en público? O sea, ¿por qué lo hiciste? No, de hecho él lo hace con una pregunta tan sencilla, y es, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Sí. Y en las 3 veces Pedro le dice, sí, Señor, te amo, ¿por qué me preguntas? Pero ahí es cuando, a pesar de lo que había ocurrido de la negación de Jesús, le da y le encomienda algo, pues, que en ese momento le dije, ¿me amas? Sí, entonces apacienta mis ovejas. Más allá le da un mandato y le asegura, o más bien le pone en sus manos esa misión tan importante, que también como iglesia cristiana tenemos, y es apacienta mis ovejas. Así que básicamente ahí en el ejemplo de Pedro vemos que es realmente un poco dramático, digamos, en el momento cuando Jesús le dice, ¿me amas? Y quizás como que lo premia, ¿verdad? Es decir, claro, me negaste, pero no te estoy cuestionando por qué me negaste. Más bien es, apacienta mis ovejas. Y ahí fue el inicio también de Pedro, y pues entender que todo surgió a través de un amor restaurado que Jesús le tenía. Y de un propósito que Dios tenía en su vida. Claro, definitivamente. De esto sí es bien curioso, porque hay un dato estadístico que dice que el 70% de las personas sienten que su mayor obstáculo para cambiar no es la falta de oportunidades, sino la culpa por errores pasados.
¿Te imaginas que de 7 personas, de 10 personas, cada 7 dice, mira, en realidad no, las metas, lo que yo puedo cumplir, no es por la falta de oportunidades, sino porque están viviendo de los errores del pasado o están arraigados de lo que ya ocurrió en el pasado. Claro. Y sabes que para nosotros como cristianos que seguimos el evangelio, eso pues, realmente es bien peligroso, porque si en teoría todos los días estamos pues con la disposición de ser mejor, Sí. de ser mejor esposo para vos, de ser mejor hijo para mi mamá, y de ser mejor humano, mejor trabajador, etcétera. Y de repente ese avance a mí no me ayuda a poder seguir adelante, porque estoy pensando en los errores que ya pasaron. En realidad es ahí donde el Señor obra, donde el Señor dice, mira, yo ya hice las cosas nuevas, justo como leímos en Corintios, yo ya hice las cosas nuevas, todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y realmente en la población sucede eso, ¿verdad? El tema de, mira, de lo que yo quiero avanzar, pero no puedo porque estoy amarrado al pasado. Imagínate cuántas almas no hay también en ese, digamos, en ese chip. Y es bien complicado. Probablemente porque piensan, y de hecho se da en algunas personas que no van a la iglesia y que dicen, pues yo hice esto, yo hice aquello, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Dios no me puede perdonar porque Sí. yo ya hice eso. Como un tema de, porque ya hice esto y yo realmente lo repela para poder ir O sea, a los como pies que de Jesús. se sienten mal y dicen, no, yo no puedo buscar de Dios porque yo hice esto, soy una mala persona, qué sé yo, pero Dios está con los brazos abiertos esperando que esa persona llegue. Y pues eso ellos no lo pueden ver, y muchas personas hoy en día están así. Yo he escuchado muchos casos que dicen, no, yo he sido una muy mala persona, yo no puedo ir a la iglesia. Y es por eso, pero Dios siempre está con los brazos abiertos esperando que todas esas personas lleguen a sus brazos, porque Él nos perdona. O sea, si nosotros nos venimos y nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón a Él, pues Él nos perdona y nos limpia de ese pecado, y por lo tanto Él pues como dice la palabra, los tira a lo profundo de la mar, y eso ya no lo va a recordar Él. Pero muchas veces el problema es de nosotros siempre seguimos recordando eso que hemos hecho, ¿verdad? Y eso es lo que está ahí, No sé. pues sí, que no permite, ¿verdad? Ajá, nos está deteniendo. Exacto, no permite que nosotros podamos continuar. Claro. ¿Sabes? Otro dato interesante es que según las investigaciones sobre la resiliencia, es que muestran que personas que creen en la posibilidad de un nuevo comienzo tienen mayor estabilidad emocional y capacidad de recuperación frente a crisis. Y sabes que de eso me impacta, porque la Biblia es el libro pues actualizado por excelencia, y la Biblia ya hablaba sobre eso, y es que en Proverbios 24:16 dice, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Exacto. Entonces, y es irónico, o sea, básicamente no dice, y el justo nunca va a caer, y el justo nunca va a poder tropezarse, y justo lo que estás diciendo tú, o sea, el justo no jamás se va a caer, no, al contrario, la Biblia dice, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, y Dios te vuelve a levantar. Exacto. Es decir, siempre Dios está a la expectativa de que por ser hijo de Dios, o por ser, digamos, una persona pues que asista a la iglesia, etcétera, no va a estar, digamos, exento a poder caerse, ¿no? No, claro. Sino que más bien va a ocurrir, porque la Biblia dice, el justo cae 7 veces. Pero es ahí donde tenemos que también aprender a depender de la mano del Señor, y donde si caíste, Dios te va a levantar, ¿no? Pero sacudite, o sea, sacudite el polvo, porque si no, pues muy difícilmente va a poder ocurrir. Y quizás ya ha habido escenarios donde decimos, pero en realidad, ¿dónde es que no puede haber un nuevo inicio? O dónde, en qué parte de mi vida no voy a poder tener un nuevo comienzo.
Y realmente donde esperamos un nuevo inicio y a veces lo queremos de inmediato. Hoy por hoy la generación, a mí me sorprende la generación de ahora, básicamente todo lo requieren rápido, Sí. todo lo requieren a la ya. Básicamente las cosas están diseñadas para poder actuar un poco más fáciles. Recuerdo hace años, bueno, tú sabes que el tema del internet era un acceso difícil. Sí. Un acceso difícil porque había unas modem donde tú tenías que conectarlo. Y seguramente nos van a escuchar personas que antes era más complicado todavía. Sí, pero para nosotros lo complicado era justo esa modem que tenía que descargarla. El internet se va rápido. Tampoco era un internet como era súper lento. Exacto. Y ahora el internet no, es diferente. Ahora Sí. pues cada cosa tú la puedes tener. Todo es más fácil. Todo es más rápido, todo es más fácil. Y la generación a eso va enfocada, que todo ahora se requiere tan rápido. Exacto. Pero los procesos de Dios no son inmediatos. Los procesos de Dios no son a la ya. Porque todo lleva un proceso. El ejemplo de Moisés, volvemos al ejemplo de Moisés, fueron 40 años que Moisés que estuvo en el desierto y esperar que el momento que Dios se manifestara en la vida de Moisés. ¿Te imaginas ese proceso largo? Y donde estamos acostumbrados de que queremos el proceso que sea rápido. Que no sea doloroso, que no sea que nos pueda afectar tanto. Pero es que en realidad el proceso va a ser lento porque es donde el Señor te pueda nos forjar. está preparando. Te está preparando. Hay consecuencias que probablemente puedan permanecer del proceso que estás viviendo. Eso es inevitable. Probablemente relaciones que no se van a restaurar, relaciones familiares, relaciones... Bueno, Dios puede restaurar todo, pero hay cosas que realmente en el proceso no va a ser tan inmediato. Y dependiendo del propósito que Dios tenga, ¿verdad? Porque si el propósito no es que la relación se arregle, claro, pues eso no va a suceder. Incluso de puertas que se puedan cerrar porque estás en el desierto en ese momento, estás en el proceso. Y la Biblia justo promete eso, ¿sabes? Que el inicio no va a ser fácil. O sea, la Biblia te promete que no va a ser fácil, pero sí promete que Dios estará presente. Isaías 43:19 dice: He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Y es donde lo que justamente antes de iniciar el capítulo estamos hablando, donde a veces la situación no va a cambiar. Exacto. No va a cambiar, no va a ser distinta. Más bien, lo que tenemos que cambiar nosotros dentro del proceso somos nosotros. Exacto. Eso me impactó mucho cuando lo leí, porque es dependiendo de la perspectiva que tú tengas de ver la situación, ¿verdad? A veces tú estás esperando que la situación cambie y le pides a Dios que la situación mejore, pero a veces el propósito de Dios es que el que cambie seas tú, que cambie tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Sí. Y por eso es que probablemente las situaciones a veces no cambian. Claro. Y es por eso, ¿verdad? Y es por eso, porque el que tiene que cambiar el proceso, el que tiene que sufrir una transformación, no es la prueba. Y no es el proceso, sos vos el que tenés que cambiar. Y quizás para ir cerrando un poco, ya creo que hemos llevado un poco, la idea es no poder extendernos mucho y dentro del podcast poder dejar un mensaje. Y de verdad hay ciertas preguntas aquí, por ejemplo, ¿qué etapa de nuestra vida pensamos que ya se terminó y no tiene sentido? ¿Qué error del pasado seguimos cargando que no nos permite tener ese nuevo inicio? Que no hemos entendido que Dios ya hizo todo nuevo. De esa parte Dios ya se encargó, y se encargó desde el momento que Jesús murió en la cruz. Se encargó desde el momento de que fue humillado, de que fue crucificado. Desde ese momento Él ya se había encargado de esa parte. Pero ¿qué error seguís cargando que no te permite que el milagro que Dios ya hizo, que Jesús hizo en la cruz, obre en tu vida? Y la otra pregunta es: ¿qué sueño enterraste demasiado pronto? De repente fue un proceso y te rendiste tan fácil, y un sueño que tenías a las puertas y lo enterraste. Lo enterraste como aquella persona que enterró su talento y ya jamás
hizo de ese talento más y fue demandado por eso. Entonces, pero ¿qué tan pronto lo hiciste? Así que estas son unas de las preguntas que pues para ir ya finalizando también queríamos dejar. Y creo que dentro de lo que hemos platicado es una decisión interna que ese inicio ocurra. Una decisión interna. Primero es decidir perdonarnos a nosotros mismos, perdonarnos por ese error del pasado que vengo cargando y perdonarme a mí. Lo segundo es decidir volver a creer en Dios, volver a creer en Jesús, volver a creer en que Él ya se encargó de todo y necesito tomarme de la mano de Dios. Así es. Y el otro punto es decidir confiar otra vez en Dios, en que si en ese momento estás en el desierto, pues lo único que resta y toca parte del proceso de disfrutarlo es confiar en Dios. Confiar en Dios y confiar en su propósito. Porque Él sabe por qué pasamos cada una de las situaciones que pasamos en nuestras vidas. Amén. Y ya para ir cerrando este episodio número 1, que esperamos, repetimos, pues ser constantes, ser pues básicamente de bendición. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Así que creo que de lo que tú y yo, amor, que estamos confiando y confiamos en Dios, es que si Él ya inició la obra, pues Él la va a concluir. Exacto. Él la va a perfeccionar. Y Él la va a perfeccionar. Y eso es una promesa que está en la Biblia. Y probablemente el nuevo inicio quizás no va a ser como nosotros lo imaginamos, de ese gran inicio que vamos a tener y que vamos a salir probablemente no, va a ser como lo hizo con Moisés en el desierto. Exacto. O va a ser como lo hizo con Pedro del momento que le dijo: ¿me amas? Y fue ahí cuando le otorgó una de las misiones más importantes del Evangelio. Pero Él nunca termina de escribir nuestra historia. Él siempre Él va a poner en nuestra vida pues esos propósitos, como tú dices, y ese plan perfecto, y que solamente va a ser perfecto en Él. Así es. Así que así vamos ya terminando el episodio 1. Quizás hay muchas cosas que vamos a ir mejorando, pero esperando que sea de bendición. Y sabes, como dinámica de cada episodio, vamos a dejar un hashtag que lo vamos a inventar ahorita. Ya vamos a ver lo que hemos hablado. Inventate una, a ver, pensemos rápido. Podría ser el inicio, no sé, Dios está encargado de mi inicio. Puede ser, ¿qué se te ocurre? Me gusta ese dejémosle. O que no sé, de repente un comienzo otra vez. Sí. Un comienzo otra vez. Pues vamos a agarrar ese. Sí. Y que usted pueda comentar en ese video, usted lo pueda comentar y hashtag un comienzo otra vez. Así que ahí lo dejamos. Esa es la dinámica de cada episodio. Esperamos pues ser constantes nuevamente y pues ser de bendición. Así que eso es todo por el día de ahora. Sí, y esperamos vernos la próxima semana y traer un mensaje. Así que estamos al cierre del 2025. 25 cerrando cerrando 25. Y pues el próximo año pues también venir con todos las ganas. Así que Dios les bendiga y pues muchas gracias por todo. Bendiciones. Bye bye.